mejoras para ser mejores, donde se relaciona esto con reestructuración conceptual. Yo no sé qué pensaron cuando leyeron ese título, pero cuando hablamos de mejoras, si vos ves, por ejemplo, en el tema de los automóviles, conseguís un auto del 2017, 2018, y te enterás que esa misma marca agarra y mejora ese modelo, pero yo lo compré el 18 y el del 19 es mejor, y el del 20 va a ser mejor porque le encontraron un defecto y vos te va, ¿no? Siempre hay que hacer mejoras. En cualquier área de la vida, si una cosa no se mejora, se retrocede. ¿Qué quiere decir? Que si yo en mi vida, vamos a la salud, no mejoro, no me cuido, después no pida oración que el Señor la sane, porque usted hizo algo para llegar a esa situación. Si usted quiere hacer mejoras en el área económica, también tiene que prestar atención a muchas de esas cosas. Mejorar, seguir estudiando para ascender, todo eso es lo que es mejora, no quedarse en una situación, no quedarse estático en una situación. Entonces, y ahí cuando hablamos de reestructuración conceptual, sin duda, todo tiene que ver con los conceptos que nosotros tenemos sobre ciertas áreas de la vida. Y vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con eso. No te sientes a la mesa de un tacaño, directo, o sea, no, ni codicia sus manjares, porque ellos son de los que siempre están pensando lo que les cuesta. Si usted está pensando siempre lo que le cuesta cuando invita a alguien a comer, ¿qué dice arriba que es? Tacaña también, sí, ¿no? Tacaña. Porque tacaño, varón, ¿viste? Come y bebe, te dicen, pero no lo dicen de corazón. Vomitarás lo poco que comiste y de nada habrán servido tus palabras de agradecimiento por su bondad. Mire, Salomón acá expresa esto y lo que dice sobre esta situación es que nosotros tenemos conceptos internos que se van a manifestar en las actitudes externas. Cuando vos ves una persona que tiene una actitud, una reacción, es porque estuvo pensando algo y piensa mucho en su interior eso. Acá da la imagen del tacaño, que es una persona que te dice, bienvenido, vamos a comer, come lo que quieras, pero internamente está pensando en lo que le costó. Y tarde o temprano va a decir algo en la mesa, va a hacer algo que a vos te va a caer mal la comida al estómago. Los conceptos íntimos son clave porque gravitan en nuestro ser y en nuestras actitudes. Ahora, nosotros tenemos 60.000 pensamientos por día. Yo no los conté, pero alguien se ve que se dedicó tiempo de contar. Y el 80% de esos 60.000, el 80% de esos 60.000 son negativos. Esto es algo global. Quiere decir que tenemos una tendencia negativa, ¿sí?, hacia la vida. 80%. Si yo vengo diciendo que es clave lo que vos pensás en tu intimidad sobre Dios, sobre vos, sobre la vida, es clave, y el 80% es negativo, va a haber como fruto de eso un estilo de vida estancado, un estilo de vida que no progresa, de duda, de incredulidad. Entonces la idea es que yo tenga conceptos bíblicos en relación a ciertas cosas importantes de la vida. Y también dice el texto que tenés que tener cuidado con quién comés, con quién te sentás y con quién hablás y a quién escuchás. Vos no estás obligado a compartir con ciertas personas. Con algunas no tenés más remedio, ¿sí? Yo iba a contar de una experiencia personal, pero mejor la dejo pasar. De una persona que en la mesa, todos los almuerzos, siempre algún comentario para dejarte mal como deporte. Y no tengo otra que compartir porque estoy obligado. Pero si vos a mí me decís,
Luis, vos pudieras elegir comer con esa persona, según lo que estoy hablando, ¿usted qué diría? Tené cuidado a quién escuchás. Tené cuidado de lo que pensás. Necesitamos evaluar nuestra vida constantemente de las cosas que estamos pensando. Dice el texto, no pasa, Mico. Dice el texto siguiente, Hebreos 2:1, que es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Dice, es necesario que prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Quiere decir que nosotros espiritualmente podemos perder el rumbo. Podemos estar viviendo un templo, pero mentalmente y en la actitud diaria, semanal, hemos perdido el rumbo. Cuando se refiere a esto de perder el rumbo, es como un anillo que se te cae. ¿Vieron? Que ya uno está adelgazando, amén, y el anillo se cae del dedo, se escapa. O cuando vos estás hablando con algo, yo tengo que anotar las cosas porque yo me olvido lo que tengo que seguir diciendo, y digo, y estás hablando con alguien y perdiste el rumbo. ¿De qué estamos hablando? ¿No te pasó? Eso se llama vejez. No tiene otro diagnóstico. ¿De qué estábamos hablando? Ayer estábamos con los jóvenes hablando y... ¿De qué estábamos hablando? Perdimos el rumbo. Entonces, debemos tener cuidado, esta es una traducción, de anclar nuestras vidas a lo que se nos ha enseñado. No sea que el barco de la vida se nos pase del puerto a la deriva y acabemos en un naufragio. ¿Qué quiere decir ahí? Que yo tengo que prestar atención a las cosas que estoy pensando en relación a la fe y a la vida para saber si estoy bien calibrado con el Evangelio. Los Gálatas dicen que eran torpes. Dicen Gálatas 3, Gálatas torpes, ¿quién los hechizó con otras ideas que no tienen nada que ver con el Evangelio? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por el esfuerzo o por la fe? ¿Ustedes recibieron milagros por la fe o porque hicieron algo importante en su vida? Está diciéndoles a estas personas que habían arrancado bien, que eran torpes, que no tenían sensatez y que habían perdido el rumbo de los beneficios de la cruz de Cristo como la meta de su vida. Entonces venían a la casa de Dios con la idea de que tenían que esforzarse para ser mejores personas. Y eso no es bíblico. Venían a la casa de Dios con la idea de que necesitaban practicar ciertos ritos o reglas que un iluminado había dado y que si no los habían cumplido, estaban lejos de la salvación. Gálatas torpes. ¿Cómo arrancó su vida? Por la fe. El Evangelio es mucho más que un bebé en un pesebre, un artesano trabajando, uno que hace milagros, o uno que enseña gritando a todo pulmón en un monte. Tiene que ver con un Cristo que fue a la cruz. Y yo por la fe, en lo que Él hizo, recibo la limpieza. Pero por la fe, sigo caminando, no por el esfuerzo. Conceptualmente, muchos de nosotros hemos perdido el rumbo en ese sentido y la fe la tomamos para el inicio y después empezamos a sentir culpa, carga, porque no soy demasiado bueno, porque no oro lo suficiente, porque no leo mucho, porque no hago esto, porque no hago lo otro, no hago. Las cosas que hacemos son buenas, pero no para mérito. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esto de no perder el rumbo, tenemos que entender que Cristo es nuestra vida, el contenido y el modelo. Si nosotros no nos parecemos a Jesús, no estamos siguiendo a Jesús. Yo sé que esto es muy elevado, ser como Jesús. Pero si yo camino con Jesús, por la fe,
me voy a tener que parecer a Jesús. Entonces vamos a ver algunas cositas que tienen que ver con esto. Lo primero tiene que ver con la conversión. Vamos a tener reestructuras del concepto de la conversión. ¿Qué es esto de la conversión? No es un cambio de creencia. Yo antes no creía en Dios y ahora creo en Dios. Hay mucha gente que dice que cree en Dios pero no tiene transformación. No es solo un cambio de creencia. Es también un cambio de actitud. Donde antes vos estabas centrado tu vida en vos mismo y ahora empezás a pensar en qué es lo que a Cristo le agrada y en qué es lo que Cristo piensa sobre esto. Y vamos a hablar de eso al final. Y yo rompo con todos los moldes egoístas, rompo con todas las maneras de pensar que no tienen nada que ver con Cristo y me empiezo a convertir en un pequeño Cristo o en un discípulo o en un alumno o un aprendiz. Eso es convertirse. Es un cambio de actitud. Ya no vengo a la casa de Dios para consumir. Hablamos el domingo pasado de congregarnos para lo mejor. Ya vengo a la casa de Dios para ver qué quiere Cristo de mí, para que hagan la semana y para ver cómo puedo yo dar algo de Cristo a otra persona que vino este domingo. Esa es la conversión. En el Asia hablaban en la China hablaban de los cristianos por un puñado de arroz. ¿Saben lo que es los cristianos por un puñado de arroz? Eran personas que iban a las iglesias, a los templos, las iglesias somos nosotros, y ahí les daban un puñado de arroz. Entonces se convertían, daban la mano para recibir el arroz. O en el campo de concentración, en un lugar, algunos se convertían, levantaban la mano porque querían la visa para entrar a Estados Unidos. Entonces no es levantar la mano en una reunión. Es un proceso donde yo confieso quién es Cristo, de mi naturaleza pecaminosa, y me acerco a lo que Cristo quiere para seguir su voluntad. Hay cristianos interesados en la economía, en que los otros hermanos le den dinero para sus problemas. Hay cristianos así. Y van pidiendo por todos lados. Y si no reciben, se enojan. ¿Sí? Cristianos así. Pero convertidos son personas que no solo hacen una profesión de fe por Cristo, sino que comienzan a tener plena conciencia de quiénes son y qué es lo que Cristo quiere de su vida. Hay un encuentro puntual, el mío fue el 24 de noviembre del 1984. Yo tuve una profesión de fe por Cristo. Esa es la fecha. Juan también se acordó, dice, cuando me encontré con Cristo eran como las 4 de la tarde. O sea, Juan tenía claro ese encuentro, ese proceso cuando arranca. Y después vienen los dolores de parto. ¿Qué son los dolores de parto? Que Cristo sea formado en mí y que vaya saliendo los moldes egoístas de mi vida y todos los conceptos errados de la cultura, de mi familia, de la tradición, hasta de las tradiciones de una iglesia. Todo eso se tiene que dejar para pensar como Cristo. Me vuelvo de y voy a. No solo hay reconciliación, sino que hay abandonos de maneras de pensar. No solo hay un cambio de ir a ciertos lugares y ciertas costumbres, sino hay un apetito por saber qué es lo que Cristo quiere de mí. Hay perdón, hay obediencia, hay compañerismo con Cristo, hay progreso y hay servicio. El segundo concepto, miren, esa foto la vi en Facebook y me encantó. Abajo no se lee nada, dice, la iglesia está en cualquier lugar. Y hay ahí un pastor de indigentes. ¿Sí? Ahí funciona una iglesia. ¿Por qué hay que tener nuevos conceptos de la iglesia? Porque allá por el 2012, un joven de 20 años escribió o hizo un video en YouTube, no sé qué fue lo que hizo, que dijo, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. ¿Cuánta gente hay así? Yo soy cristiano a mi manera, my way, mi manera.
Y esto fue viralizado y lo vieron 28 millones de personas. Yo también. Bueno. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que reestructurar su concepto de identidad. Se ha perdido el rumbo de lo que es una iglesia. No solamente está en nuestro léxico, que está equivocado, voy a la iglesia, ¿no decimos así? Voy a la iglesia, no vamos a la iglesia. Esto era una casa antes, ¿no? Dios no habita en templos hechos por mano humana. La iglesia sos vos, eso soy yo. Pero desde esa pequeñez que uno tolera, bueno, está, ya sabemos, bueno. Pero hasta conceptualmente no valoramos lo que es la iglesia en relación a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el Señor iba a edificar su iglesia sobre él mismo y nadie la iba a destruir. Pero si la iglesia pierde el rumbo, por eso en Hebreos dijimos, no perdamos el rumbo de lo que hemos escuchado. Si la iglesia pierde el rumbo y en el Nuevo Testamento aparece el candelabro se apaga, la sal se desvanece, empiezan a tolerar cosas que no hay que tolerar, empiezan a verse ricos, con la iglesia de la Odisea que tienen todo y no necesitan aprender más nada, bla, 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 la iglesia pierde el rumbo. ¿Sí? La iglesia es un grupo de cristianos que nos vemos, tenemos que ver, nos congregamos en el nombre de Cristo, a quien seguimos. ¿Para qué? ¿Para qué venimos acá? Para afirmar y supervisarnos unos a otros. ¿Qué significa? Yo tengo que bendecir, estuvimos orando recién, yo tuve que bendecir al otro, el otro me tiene que bendecir a mí, yo tengo que saludar, el otro me tiene que saludar, afirmarlo. ¿Sí? Nos vemos para eso. Y aprender en este lugar cómo tenemos que hacer cuando salgamos de este lugar en la vida cotidiana. Quiere decir que no es un edificio, es una familia que interactúa. No es un lugar físico, ahí está el aire libre. ¿Sí? Somos piedras vivas, dice, conectadas unas con las otras. No funciona solo el domingo, la iglesia funciona en la semana. Porque donde usted va, ¿qué es? Iglesia. ¿Sí? Yo soy parte de la iglesia. La iglesia funciona a la semana. No está formada por ángeles, sino por personas defectuosas. Creo que ya se dio cuenta. Nos reunimos para ayudarnos, supervisar y demás. Adoramos juntos y somos entrenados en cada encuentro para ser como Cristo fue, como leyó Horacio, siguiendo lo que Cristo empezó. Yo tengo que seguir lo que Cristo empezó. Entonces yo me tengo que encontrar con personas y hacer lo que Cristo hizo con esas personas. ¿Se entiende? La misión también hay que pensarla de nuevo. La misión es la razón de ser de la iglesia, donde tenemos que salir de que vengo, y lo dijimos el domingo pasado, vengo a consumir un producto en un domingo a recibir para dar de ese Cristo, ser protagonistas. La misión es, todos somos protagonistas, no espectadores. La misión es, yo no soy la última Coca-Cola en el desierto, yo estoy para lavar los pies a los demás. La misión es, como el Padre me envió, así los envío. Es seguir las prioridades de Jesús. ¿Cuáles son las prioridades de Jesús? Buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? La cruz. ¿Qué elementos incluyó la misión? El amor, el servicio y la perseverancia, tolerancia hacia la gente. Esa es la misión. Y hay que reestructurar. No es un evento que hacemos cada tanto en Navidad, en Semana Santa. No es vamos a hacer una reunión para predicar. No es la misión no es eso, son las cosas que hacemos. La misión es amar a Dios y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. La gran comisión es la tarea central y específica de la iglesia.
¿Cuál es la tarea específica? Predicar y hacer discípulos. Esa es la tarea. Hay una traducción que dice, id y sean discípulos. Entonces, ayer estuvimos una actividad, los jóvenes tuvieron una actividad y había gente invitada, ¿sí? Para hablarles de Cristo. Y que algunos me compartieron lo que están haciendo en la semana. Me puse muy contento. ¿Cómo están utilizando su trabajo para hablar de Jesús? Antes de empezar la reunión, también una hermana me dijo, en un lugar donde está, transmite el Evangelio. Tremendo. He recibido aliento en la semana donde un hermano me mandó, que no citamos los nombres, pero nos mandó algo que va a darle a una vecina que tiene necesidad. ¿Sí? O que van a visitar un lugar para predicar de Cristo. Y cuando a mí me tocó esta semana, vamos a hablar de tu alocución, me dijo el que le pasé el mensaje. Antes era discurso, ahora es alocución. Hablar de Cristo. Esa es la misión. Entonces, que la iglesia no pierda el rumbo. Si yo entre semana no oro ni intento algo para con la gente que no tiene a Cristo, estoy perdiendo el rumbo. Porque estamos para dar. Estamos para dar. ¿Sí? Entonces, hay mucho para decir sobre esto, pero algunas 3 ideas finales de cómo piensa Jesús. Porque nosotros nos tenemos que parecer a Jesús. Lo primero que Jesús pensaba es la justicia del reino de los cielos. Y varias veces dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cristo no se agradó a sí mismo. ¿No saben ustedes que tengo que estar en los asuntos de mi padre? Esos son los padres que están rezongando a Jesús, que tenía 12 años. ¿No saben ustedes que tengo que estar en los asuntos de mi padre? ¿Qué quiere decir? Que el cristiano que piensa como Jesús está pensando en los negocios del Padre mientras está haciendo negocio en la tierra. No está pensando solo en sus negocios o en sus problemas económicos. ¿No saben que tengo que estar pensando en esto? ¿Y cuál es esa voluntad? Porque si decimos, pensó, es la justicia del reino de los cielos. Y la palabra nos dice, y leí este salmo en esta semana, donde el salmista primero le dice a los jueces de la nación, ¿hasta cuándo tomarán decisiones injustas? ¿Hasta cuándo concederán favores especiales a los malvados? Por coima. Juzguen rectamente al pobre y al huérfano, y al desvalido y al oprimido háganle justicia. Le es un reclamo a los jueces. Pero también nos dice a nosotros, rescaten de las garras a los malvados, al pobre y al necesitado. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que focalizar mi mente para que la justicia del reino se aplique donde yo estoy. ¿Sí? Yo tengo que jugármela diciendo cosas, haciendo cosas. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Pensemos en maneras de motivarnos. ¿Qué quiere decir? Yo termino esta reunión. Si a mí se me acerca un hermano y me dice algo que le está pasando, yo tengo que estar pensando en maneras de motivar a su hermano para que se vaya de este lugar motivado. Y usted me va a motivar a mí. Amén. No, porque la reunión. ¿Por qué? Porque estamos acá para eso. Y esa es la justicia. En segundo lugar, priorizar la voluntad del Padre. Tenemos que luchar mentalmente todo el tiempo entre mi manera de pensar, mis necesidades y los intereses del reino de los cielos. Ya contamos una historia cuando Jesús estaba con una mujer y era la hora de la comida
necesidades especiales que tenían, pero la mujer estaba ahí. ¿Qué hago? ¿Comemos o hablo con la mujer? Y entonces venían los apóstoles y decían, Jesús, vamos a comer. Tengo hambre. ¿No escuchás? Sí, pues yo estoy hablando con la mujer. Y la mujer, una mujer samaritana, vamos a comer y después seguir hablando. Y Jesús dice, mi comida es hacer, ¿qué está primero? ¿Qué está primero? No es que no voy a comer, pero ¿qué está primero? Este es un momento único. Yo tengo que hablar con esta persona. Yo tengo que hablar. Entonces yo tengo que pensar la voluntad de Padre en todas las áreas de mi vida. Escuchen esta frase que yo escuché de algunos cristianos que se tienen que convertir. Escuchen esta frase. Si mi tiempo lo permite, ¿lo dijo usted? ¿No? Puedo hacer eso que se necesita hacer, si mi tiempo lo permite. Entonces también hay que ser buen administrador del tiempo. Pero, ¿cuál es la voluntad del Padre? Esa es la pregunta. No es si mi tiempo lo permite. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre era que termine de hablar con esta mujer. Después, comemos. Invertí tu vida en una manera de pensar como la de Jesús. Yo no quiero distraerme en la vida con cosas insignificantes. Por eso perdimos 4-2 y no me amargué. Más allá que en el minuto 90 y pico, no sé, en el cuarto. Pero no me amargué. Son cosas transitorias de la vida. Más cuando el rival también había perdido, entonces tuve una motivación. Tampoco quiero ser teórico. Tampoco quiero ser religioso, sentirme bien porque cumplí, me siento mal porque no cumplí, ninguna de esas cosas. Quiero ser una persona que le dé piernas al entusiasmo. ¿Por qué? Porque la verdad se afianza en la práctica. Todo lo que vos escuchás acá o lees en tu casa, si vos no lo practicás, lo perdés. Se va. Por eso hay cristianos que tienen 30 años de asistir a un templo y tienen 1 año de cristiano. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque no practican. En el libro de Hebreos dice, ustedes ya tendrían que ser maestros y tengo que enseñarles las primeras cosas. ¿Por qué? Porque no practican. Si nosotros no practicamos el amor al prójimo, el amor a Dios, la vida cotidiana, se nos va a perder el crecimiento. Y en tercer lugar, la humildad y la mansedumbre de Cristo. No podemos ser cristianos viviendo agobiados. La situación en que está en la Argentina es preocupante. Las noticias que escuchamos en los noticieros de que arrancamos el día hasta que terminamos son todas noticias para que el 80% de los malos pensamientos se vayan al 90%. Todo está condicionado. Vos vas a trabajar y todo el mundo, esto explota, esto, a quién votá, a quién no votá. Todas esas son las conversaciones que escuchás en este tiempo. Peleas en el lugar donde estoy trabajando, porque uno vota un partido, el otro. Esa es la Argentina de donde yo estoy. Pero la mansedumbre de Cristo, aprendé de mí, dice, que soy manso, que practico el no enroscarme con cosas insignificantes. ¿Sí? Esta semana estaba hablando con uno, estábamos discutiendo sobre algo, y usted sabe cuándo la discusión va subiendo de tono, no de tono, sino de... ¿Se entiende? Entonces yo estaba ahí y por dentro dije, tengo que aplicar la mansedumbre de Cristo. ¿Para qué voy a seguir discutiendo eso? Él no quiere cambiar, yo no voy a cambiar de pensamiento. Cambié de tema, hablamos de otra cosa y a otra cosa mariposa. ¿Por qué? No íbamos a ningún puerto.
piensen con la mansedumbre de Cristo. Contrólense. Y también dice, con la humildad. ¿Qué significa eso? Humildad es sujetar mi propio concepto con el concepto de Cristo. El cristiano que está creciendo no puede decir, a mí me parece... ¿Escucharon eso? A mí me parece... En realidad, todos tenemos que conjugar y en la unidad de tener la mente de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo piensa en relación a este tema? ¿Qué es lo que Cristo piensa? Sean humildes, como Jesús. La reestructuración conceptual tiene que ver con una manera de pensar en la conversión donde vamos dejando el estilo de vida centrado en mi propio bienestar para convertirme en una persona descentrada que observa necesidades y satisface las necesidades con el poder del Evangelio. Es una reestructuración conceptual. Reestructuración en relación a la iglesia, verla como una comunidad de personas imperfectas que se dejan ayudar por otros para ser mejores modelos de vida. Relación con la misión, la razón de ser es mientras caminamos por la vida, vamos haciendo discípulos, vamos esparciendo la buena nueva. Entonces yo tengo que sujetar mis propias sensaciones y pensamientos para saber cuál es el plan del Padre en eso que estoy enfrentando, en este problema que estamos teniendo. ¿Cuál es el plan del Padre? En segundo lugar, priorizar la voluntad del Padre por encima de mis necesidades. No nos manejamos por presión, no nos manejamos porque todo el mundo piensa así, no nos manejamos por la tradición, allí solo aprendí en mí. No nos manejamos por eso, nos manejamos por la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en relación a esto? Sujeto mi pensamiento. Y en tercer lugar, cultivo la humildad y la mansedumbre en mi corazón. En los momentos cuando estoy sabiendo que hay tensiones, yo tengo que pensar con mansedumbre. En los momentos cuando estamos cultivando en un terreno donde la soberbia y la autosuficiencia y demás está en la Argentina, yo tengo que pensar con humildad. A ver, en mí mismo, yo cómo puedo servir al otro en lugar de buscar el protagonismo. Esa es la manera de pensar. Eso es reestructuración conceptual. Esta semana estaba escuchando a un pastor, y digo, bautista del sur, tradicional. ¿Sí? Un testimonio, y yo lo doy como ejemplo, no lo tenía pensado, pero lo escuché y me pareció fascinante contarlo, de que debemos evaluar nuestros conceptos. Este pastor estaba construyendo un seminario, ¿sí? En Estados Unidos, en Canadá, perdón, y venían de todas partes del mundo a ayudar para construir ese edificio. ¿Sí? Entonces, cuando iban a construir, él llega, acto de presencia, para hacer la oración tradicional, Señor, bendice la comida. ¿Vieron la oración que hacemos nosotros? Bendice la obra, en el nombre de Jesús. Había viento, mucho viento, y no se podía levantar el techo. Entonces se acerca un hermano común y corriente, hermano en Cristo de otro país, que dice, yo pedí vacaciones para venir acá, y nosotros no podemos levantar el techo. Así arrancó en amor. Así que vos tenés, Richard, vos, Richard, orá para que el Señor saque el viento. Y lo quedó mirando, y el pastor lo miró, y dije, nunca había orado así por esas cosas. Y él dice, tuvo una crisis en mi teología. ¿Qué es la teología? La manera de pensar que tenemos elaborada y pensamos que es la verdad absoluta. Nunca vi la oración de esa manera. Hasta a veces cuando oraba por un enfermo también oraba, no oraba con eso. Entonces, como fue bueno lo que dijo el obrero,
Todos los demás lo miraban a Richard y Richard dice, ¿para qué vine? Entonces él, con duda en su corazón, le dice, Señor, sacame esa duda. Y él se para y hace una oración larga, y yo me reía cuando contaba esto, para convencer a Dios. Esa oración larga para convencer a Dios. Y en esa oración larga decía que el viento cese, que se pare, que esto en el nombre de Jesús, amén, decían los hermanos, ¿no? ¿Sí? Señor. Entonces no quería terminar nunca la oración porque si abría los ojos y el viento seguía, ¿qué hago acá? Profesor del seminario, director del seminario. Y dijo amén. Entonces el obrero le dijo así, listo, ¿vos oraste? Vamos a levantar el techo. Sí, un hombre de fe. Vayan, vayan. Vayan, le dijo el pastor, vayan ustedes. ¿Por qué? Vayan. Ellos fueron. ¿Y qué había pasado? A ver, hombre de poca fe. ¿Qué había pasado? Cuando hay la voluntad de Dios de que algo pase y Dios da los recursos, las personas y quiere que se construya eso, nada va a detener la voluntad de Dios. Obviamente que Dios quería que se levante eso. Ahora usted no se pregunte por qué había viento, porque nosotros somos así. Había viento, era de Dios el viento, no era de Dios. No. Había viento, no se podía levantar el techo y acá hay que orar. Y yo cuando escuchaba ese testimonio, me acordé de un texto que dijo Jesús. Les aseguro, ¿cómo es? Les aseguro que si alguien le dice a este monte que se mueva y se arroje al mar y no duda que va a suceder, el monte le obedecerá. ¿Usted oró alguna vez esto? Les aseguro que si hay un monte que está interrumpiendo lo que Dios quiere hacer, y vos le decís en el nombre de Jesús que ese monte salga de ahí y se eche en el mar, les aseguro que ese monte va a ir ahí. No dudes en tu corazón. Les aseguro, dijo Jesús. Claro, nosotros hemos sido vacunados con otros conceptos seguros para orar. Y yo he estado en esa cosa que no me hizo crecer. Orar por un enfermo interiormente, voy a decir, si se hace la voluntad, que se haga la voluntad de Dios, pero no como un deseo que se haga la voluntad de Dios, para zafar, porque si no se sanó, era la voluntad de Dios, y se sanó, era la voluntad de Dios. Entonces salgo ganando siempre. Así oraba yo. Así oraba. Y el Señor me dice, les aseguro, esto no es para un niño caprichoso. Esto es para cuando un monte está ahí y interrumpe el paso del propósito de Dios. Les aseguro que se va bueno. Les aseguro. Convirtamos nuestra mente al Evangelio. Oremos como el Evangelio nos dice. Amén.